Muy buenas tardes, bienvenidos. Pasaron 5 minutos a las 18, estamos en los protagonistas como todos los días miércoles. Programa esencialmente político. Me parece que de aquí de Marcos Paz casi el único que habla puramente, ¿no?, de todas estas cuestiones. ¿Cuánto hay para hablar? Pero hoy un programa especial. El lunes ha sucedido un hecho gratificante para Marcos Paz. Estamos hablando de la inauguración de la Delegación de Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, aquella que conduce a nivel provincial Guido Lorenzino, y aquí en Marcos Paz como delegado va a estar Maximiliano Sous, que ya lo tenemos aquí para hablar con él. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bernardo. Bien, ¿cómo se fue dando eso? Porque yo recuerdo que nos encontramos hace una semana y dijiste, va a ocurrir algo muy bueno, tenerlo presente, y así fue el día lunes cuando nos desayunamos en la inauguración de la delegación con la visita del doctor Guido Lorenzino, que es quien está a cargo provincialmente, ¿no?, de Defensoría del Pueblo, y el intendente Ricardo Corucci, por supuesto usted que fue elegido como delegado. Sí, es lo que faltaba en Marcos Paz también notábamos hace un tiempo largo, digamos, que veníamos trabajando y tratando de traer a Marcos Paz esta herramienta, digamos, que no es más ni menos que una posibilidad de acercamiento a la gente a que ellos mismos primero conozcan sus derechos, reconozcan sus derechos y en caso de sentir vulnerados esos derechos tengan un lugar para canalizar esa vulneración y en nuestro caso intervenir para poder, digamos, enmendar esa situación de vulneración. En principio intentando resolver nosotros y en caso que no podamos elevarla a la Defensoría de la provincia, que es, digamos, que es nuestro superior inmediato, para que ellos mismos a través de un expediente judicialicen la situación, ¿no? Nada es fácil, nada se concreta de un día para otro y menos una delegación de la Defensoría del Pueblo. Para mi grata sorpresa, la Defensoría del Pueblo funciona muy de una manera muy articulada entre todos sus equipos técnicos, digamos, tienen muchísimas temáticas, muchísimas direcciones internamente. Recordemos, digamos, primero porque hay una confusión también generalizada que es la Defensoría del Pueblo, muchos se piensan que es una muchos se piensan que la Defensoría del Pueblo es un lugar, digamos, donde se atiende digamos, casos penales, entonces se defiende, la asimilan a una defensoría oficial, ya sea civil o penal. No es eso. La Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires es un organismo unipersonal, es decir, que hay un solo defensor del pueblo en la provincia de Buenos Aires, que es Guido Lorenzino, que lo elige la legislatura provincial. Es decir que él puede elegir delegaciones. Exacto. Él abre delegaciones, es más, él cuando vino manifestó que dentro de su año y pico de nombramiento, de gestión, ya ha abierto más de 20 delegaciones. Es decir, que es una política de él, la apertura de delegaciones, más que todo para llegar a la gente, porque es cierto, es un órgano, es un organismo constitucional muy poco conocido. ¿Y por qué es poco conocido? Porque no llega al territorio, a las localidades, que es donde la gente se entera realmente para qué funciona. Sí, y además hay áreas definidas, por ejemplo, en temas muy sensibles como medio ambiente, derechos humanos, ¿no?, y otras de las áreas que él fue articulando, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en algún caso el sistema de medios públicos ha conversado por un tema de medio ambiente, por una cuestión en La Matanza, si no me equivoco, y llamamos justamente, nos pasaron con quien está en el área, debajo de Lorenzino, pero cubriendo que tiene que ver con la cuestión de medio ambiente, por ejemplo. Exacto. Así que bueno, partamos de la base que es un organismo unipersonal, significa que es un solo
digamos, es una persona sola la que está nombrada por la legislatura provincial y él, a su vez, es el que diagrama su estructura, ¿no? Su organismo. Es autónomo, significa que él, digamos, más allá de rendir cuentas, digamos, porque tiene que rendir cuentas a quien lo ha elegido, no depende de nadie. Por ende, no es un organismo nacional, ni provincial, ni municipal. Eso que quede claro también, porque muchas veces es hacia esos mismos organismos. Podríamos decir, tiene rango parlamentario, puede ser elegido por la legislatura provincia. Sí, ¿no? es un organismo constitucional. Lo establece la Constitución, la creación de la figura del defensor del pueblo, y lo elige con una mayoría determinada. Lógicamente que esa mayoría se alcanza con consensos. Entonces, él tiene su militancia y él tiene su identidad partidaria, pero lo que define a la Defensoría es su no práctica partidaria dentro de ese mismo organismo, ¿no? Él es independiente en ese sentido también, no practica política partidaria dentro de la Defensoría. Digo, uno, por conocer el currículum de Maximiliano Sous, de haber estado en la Secretaría de Derechos Humanos, haber sido concejal también, ¿no? Estuviste, podríamos decir, en los dos lados del mostrador. ¿Esto incidió para que Maximiliano Sous hoy sea el defensor del pueblo en esta delegación? ¿Cómo fue que llegó Maximiliano Sous? Yo presenté mi currículum, digamos, sabía de la próxima apertura, presento mi currículum, bueno, y él es Guido Lorenzino, el que evalúa mi currículum. Aparentemente hubo otras presentaciones también. No es necesario, porque acá ya seguramente escucho cuándo fue la apertura de la posibilidad para que otro presente. No hay necesidad, porque la ley no regula esa posibilidad. Él tranquilamente le pudo haber dicho a personas que conoce, a personas puntuales, qué perfil de abogado o de delegado él quería darle a esta delegación, y a lo sumo a alguien le pudo haber sacado mi currículum, como le pudo haber sacado otro currículum. Es decir, que tampoco está prevista esa posibilidad de que decir cuándo fue la apertura de los sobres para... No, es su facultad elegir de manera directa al delegado del lugar que... Así que eso no es que hubo una irregularidad. Lo aclaro porque ya me la veo venir. Sous, ¿y qué es lo que usted va a trabajar? ¿Qué es lo que usted va a ver dentro de esta Defensoría? ¿Los ciudadanos de qué forma se pueden acercar y con qué motivo? Bueno, primero la delegación se encuentra, digamos, abierta a partir del día de ayer en Moreno, esquina Centenario. Bien. Aclaro que es Centenario porque también hubo alguna duda también, porque muchos se piensan que esa calle, al figurar en Google Maps como la continuación de Bartolomé Mitre, no es la continuación de Bartolomé Mitre, es la primer cuadra de Centenario que hace la curvita y continúa. Entonces es Moreno y Centenario, que es donde estaba la delegación municipal del Ministerio de Trabajo. Donde está el IPS al lado sería. Ya está abierto ese local. Entonces, toda persona que se sienta vulnerada en algún derecho, en principio, aunque crea que sea mínimo, o aunque no sea nuestra competencia también, lo invito a acercarse a la Defensoría, a la delegación local, donde ahí se le escuchará, se abrirá, digamos, un expediente interno y se intentará resolver desde Marcos Paz la situación que plantea. Si no podemos resolver ese expediente dentro de los 30 días, esto está todo regulado desde la Defensoría, no podemos resolver esa problemática, esa vulneración de derechos que el ciudadano, le llaman ellos, perdón, el vecino, que el ciudadano, me tengo que acostumbrar a los vocabularios de cada organismo, ¿no? Ellos, digamos, desde la Defensoría llaman a toda persona que se acerca ciudadano. Entonces, es muy superior al vecino. Exacto, ¿no? Ellos llaman ciudadano y me parece correcto la definición. Entonces, supuesto. Todo ciudadano que se presente ante una posible vulneración de un derecho, se abre ese expediente interno, se intenta resolver desde Marcos Paz con un plazo establecido. En caso de no resolver, se transforma el expediente y se eleva a la Defensoría del Pueblo, ya directamente al área específica técnica donde intentará o lo judicializará o arbitrará ellos los medios que crean convenientes para resolver ese inconveniente. Puede llegar a ser muchísimas alternativas, porque estamos hablando de derechos vulnerados que pueden ser violencia institucional con respecto, a mismas
a mismas entidades nacionales, del Estado, provinciales o municipales. Es decir que... Bueno, por ejemplo, el tema del gatillo fácil dentro de esa condición. Sí, entra perfectamente, digamos, ante cualquier vulneración, un derecho que siente un ciudadano con cualquiera de los estados. Discriminación, racismo, xenofobia. Exacto, puede ser ante... violencia de género. Todo, digamos, abarca también el tema de las prestadoras de servicios. Bien, es bueno saberlo. Edenor, cuánto laburo que va a tener, digamos, ¿no? Entran todos los reclamos con respecto a eso. Más allá que la única provincial es APSA, también Edenor y Gas Natural también entra dentro de la esfera de la Defensoría del Pueblo Provincial, porque prestan servicio dentro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, digamos, ante esa situación de vulnerabilidad que crea la persona haber sentido con respecto a esa situación, se acerca. Bueno, puede ser salud también, hay muchísimos temas. Casualmente ayer me dirigí hacia la delegación de Ituzaingó también para ver cómo se manejan en otras delegaciones. Siempre es bueno adquirir experiencia de cómo ellos se manejan. Bueno, dicen que la mayoría de los reclamos terminan siendo IOMA, por profe, ANSES, muchas cuestiones de salud, pensiones, ANSES, como usted decía, PAMI, muchísimos reclamos, digamos, que el ciudadano acude a un lugar que no pertenece al Estado, que no pertenece al Estado, que es el mismo Estado el que le está vulnerando ese derecho. Entonces, nuestra obligación es asistirlo, acompañarlo, intentar en principio resolverle el problema y en todo caso, como me ibas a preguntar, elevar el expediente, digamos, si no podemos, digamos, elevar el expediente y ahí se transforma, recién se transforma en expediente para la Defensoría cuando nosotros lo elevamos. ¿Y si esa persona necesita judicializar el tema, ustedes lo acompañan? Nosotros desde la delegación no. Desde la delegación no, se acompaña, se realiza eso a nivel provincial. Digamos, eso ya pasa directamente al equipo técnico y legal de la Defensoría de La Plata. ¿Y tiene equipo? Digo, porque me imagino... Tiene una estructura bastante importante. Yo sí, pregunto por usted, porque me imagino que va a haber una avalancha de temas. Sí, bueno, en principio estamos preparando, digamos, estamos viendo cómo nos vamos formando, cómo vamos... preparando lógicamente que hace falta parte de mi persona, del delegado que puede ser o no abogado. En este caso, la ventaja, digamos, que llevamos adelante es que soy abogado, digamos, que ejerzo aparte de ser abogado y que, como vos decís, tengo una experiencia dentro de la función pública, no solo en el Consejo Deliberante, sino en la Secretaría de Derechos Humanos, donde muchísimos temas también, todos derechos humanos, entonces muchísimos temas ya los hemos contenido, acompañado y resuelto en muchas oportunidades desde la misma Secretaría. Así que ese plus lo tenemos y bueno, esperemos toda nueva, toda nueva función también genera una responsabilidad y genera una expectativa también del vecino, porque que abramos una oficina, una delegación, invitamos a la gente que se siente vulnerar un derecho y cuando viene no le resolvemos nada, entonces es un problema para mí. Claro, es un problema para mí. Además de lo que usted contaba, hay cierta experiencia porque de usted dependía mediación también, ¿no? También estaba mediación y asistencia legal. Así que vamos a seguir con el tema de la asistencia, vamos a continuar. ¿Ya arrancaron? ¿Ya tuvieron algún trabajo o todavía falta que la gente conozca que existe esta defensoría? No, por suerte la verdad que los medios de comunicación en la apertura del día lunes han informado y ahí ya el día entre ayer y hoy vino gente, digamos, a consultar, así que ya estamos en plena actividad ya en el segundo día. ¿Y cómo es la articulación con la Defensoría Central, ¿no? La que comanda Guido? Es un sistema... ¿Tienen reuniones ustedes permanentes, los delegados? Primero hay todos equipos de WhatsApp, digamos, entre todos. Bien. Tenemos equipos primero todas las delegaciones de la primera, después otro equipo de prensa en WhatsApp, otro equipo de asistencia legal, otro equipo para subir prensa.
otro equipo con el coordinador de las delegaciones y después tienen un sistema, es todo online, tienen un sistema de control continuo. Ellos saben, digamos, qué expediente, yo cada expediente que ingreso va a La Plata y en el mismo día lo delegan a la delegación que le corresponde entender en ese tema. Es decir, lógicamente, si yo ingreso uno con que tiene la persona un domicilio en Ituzaingó, se lo van a derivar al delegado de Ituzaingó. Sí, claro. Pero yo, por más que recién tome el tema, tiene todo un sistema de control desde allá y de seguimiento. Sí. Y es un doble control, porque no solo controlan de La Plata, sino puede controlar la misma persona en el 0800. Sí, sí. Es decir, si es un hecho, supongamos, que sucede en otro distrito, pero esa persona, ese ciudadano, vive acá, ¿lo toma usted? Eso depende de la competencia de la delegación. Digamos, en principio la delegación de Marcos Paz tiene competencia en Marcos Paz. Está bien. Ituzaingó, por ejemplo, que es la que fui ayer, tiene una competencia hasta ayer, hasta el lunes tenía la competencia de Marcos Paz también. Claro. Es decir, que no ¿La de Marcos pero como Paz era es única de Marcos Paz o algún no, otro solo Marcos Paz. Está. Solo Marcos Paz. Hay delegaciones que son regionales, entonces que abarcan otros distritos. En Marcos Paz, por ahora en principio, es solo Marcos Paz y bueno, esperemos que refleje la buena actividad que tengamos y se abran en otras delegaciones, en otros distritos, ¿no? ¿Hasta cuándo es el periodo que tiene elegido Guido Lorenzi? Porque esto va a depender de las delegaciones, me imagino. Sí, también. Son 5 años, si no mal recuerdo, son 5 años y va 1 año y medio. 1 año y medio. Sí. Perfecto. Le hago la última antes de ir a pausa. Mañana el Consejo Deliberante va a tratar esto que usted está viviendo, o por lo menos algo parecido. ¿Qué es eso? A ver, la Defensoría del Pueblo de Marcos Paz, ¿tiene algo que ver con lo suyo, con esta delegación? Las ordenanzas de creación de la Defensoría del Defensor del Pueblo, de la figura del Defensor del Pueblo, yo me acuerdo que era concejal y se presentaban todos los años y vencían todos los años. Era muy común continuar presentándolas siempre al vencimiento porque, digamos, son ordenanzas que caen bien, ¿no? Digamos, uno presenta, digamos, el Defensor del Pueblo, que está bien que se presenten. Muy bien, a mí está me bien que se presenten. Pero el tema es que el Defensor del Pueblo, por ordenanza, ni se acerca a las facultades que tiene. A ver, yo recuerdo lo que comenzamos en un principio de la conversación. El Defensor del Pueblo, hoy, en Marcos Paz, imaginemos que se sanciona la ordenanza y que no se vete. Va a ser un defensor, por ordenanza va a ser alguien que se elija del Consejo. Bueno, el Defensor del Pueblo hoy en Marcos Paz ya está, que es Guido Lorenzino. Él delega en mí, es como si él estuviera acá a través mío. Es decir, que yo le respondo a él si no hago bien el trabajo, pero es él mismo el que está en Marcos Paz. Es decir, que el Defensor del Pueblo ya está en Marcos Paz, porque tiene su delegación y ya está abierto. Las facultades que tenemos como delegación y como Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires son inmensas. Inmensas desde todo punto de vista que vos te puedas llegar a imaginar. Una ordenanza a través, un Defensor del Pueblo a través de una ordenanza, las facultades ni se van a acercar a, a las que tiene hoy el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires a través de esta delegación. Aparte de eso, el presupuesto, digamos, un Defensor del Pueblo por ordenanza lleva un salario del Defensor del Pueblo, de un asistente letrado, significa de un abogado. No sé si la ordenanza que estaba ahí, por lo menos las que se sancionaba antes, tenían previsto también lugar físico, que me parece lógico, digamos, empleados administrativos, viáticos, es decir, una serie de insumos, digamos, que tiene que hacerse cargo el municipio de Marcos Paz, bastante importantes. En este caso, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pone a disposición todo, porque hasta las computadoras trajeron, cartelería, computadora, todo. Trajeron todo ellos, lo único que pagan es un salario, el mío. El suyo. Es lo único, digamos, eso es lo único que paga y pone toda la infraestructura. Digamos. ¿Y la gente que lo va a acompañar? En principio, bueno, hay una figura que es el trabajo, digamos,
que se llama acomisión de los empleados municipales que pueden prestar servicios, digamos, que pueden trabajar en otra delegación, aunque sea provincial. Sea provincial, digamos. Continúan cobrando donde estaban, pero trabajan en este caso en la delegación. Exacto, pero bueno, para el municipio es casi cero el costo de esta defensoría a comparación de la otra, ¿no? Supongamos que esto salga, lo de mañana que se vota en el Consejo, o se va a tratar por lo menos. ¿No se superpone con esto? Es algo. Sí, no, en realidad ya no tendría sentido. No tendría sentido la creación de la ordenanza. No estoy diciendo que con esto que no la sanciones, digamos, si quieren votarla, que la voten, digamos, no. A mí no me termina sacando de mi lugar de delegado por sancionarse mañana esa ordenanza de defensor del pueblo. Va a ser va a ser un defensor del pueblo con un costo altísimo para el ciudadano de Marcos Paz, donde va a tener pocas facultades a comparación de las que tenemos hoy a través de la delegación, y en realidad no va a influenciar, digamos, en el beneficio de la gente, pero bueno, si eso ya queda a cargo de los concejales. Para usted, es algo inoportuno, que suceda eso. Porque ni siquiera es que se superpone, porque nosotros tenemos facultades externas de Marcos Paz que ellos que el defensor no tendría acá. No tendría sentido desde lo práctico, pero es una medida, oportunista, habiendo salido la defensoría como tal. Pero uno viene trabajando en la creación de esta delegación, en la confianza en que el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires la traiga acá a Marcos Paz, en que confíe en Marcos Paz en esta delegación, hace rato, independientemente del estado en que puede llegar a estar una ordenanza de creación de un defensor del pueblo local. Te vuelvo a repetir, todos los años se presenta, es decir, que uno no va a especular a ver en qué estado está una ordenanza para ver cuándo abre una oficina. Digamos, no crean eso porque es imposible además, pero además la comisión fue la semana pasada, que en un día hicimos mi designación, preparamos todo local, trajimos toda informática de La Plata, nos manejaba. No, es imposible, esto ya se viene trabajando hace rato, pero de todas formas, vuelvo a repetir, no tiene, es algo que sucedió, que justo se superpuso y a una semana se va a tratar esa ordenanza en el Consejo Deliberante, que de todas formas yo ya hablé con 3 concejales, después a ver si lo querrán hacer, pues uno hasta se imagina, porque estaba en política, digamos, militar. Concejales diferentes cuadros políticos. No, hablé con 3 de la oposición, que fueron los que votaron en la comisión para que vaya para poder, digamos... ¿Habló con Naco Medina? No me hablo con Naco Medina, no, soy buena persona. ¿Qué significa? No, que no me trato con él. No tengo trato. Porque justo fue el que presentó. Claro, que yo, intento tratarme con los que considero, digamos, que son iguales a mí, nada más. Así que hablé con tres concejales. Les pedí que, a ver, eso es una facultad también del mismo consejo, poder volver a comisión el expediente antes de votarlo. Entonces le dije, pidan la palabra, denme la oportunidad, en la sesión no se puede, denme la oportunidad, pasen el expediente a comisión, si total ya la mayoría ya la tienen, para volverlo a la próxima sesión. Vuélvanlo a comisión, invítenme a la comisión, les explico puntualmente, paso a paso, todo, y les explico hasta técnicamente qué es lo que puedo hacer yo y qué es lo que podría hacer un defensor del pueblo local. Les pongo qué gasto tiene, qué inversión, vamos a decir, qué inversión tendría la aplicación de esa ordenanza y qué inversión para el municipio trae esta delegación, que es nada. Entonces, lo pueden poner desde el punto de vista económico, lo pueden poner desde el punto de vista práctico, lo pueden poner desde el punto de vista técnico, desde cualquier punto de vista donde lo mires, no tiene sentido la sanción de esa ordenanza. De todas formas, si se sanciona por mayorías que se puedan llegar a consensuar,
siempre el intendente también tiene el poder de veto, es decir, que siempre está el control también del departamento ejecutivo sobre la aplicación de una ordenanza que perjudique a la gente de Marcos Paz, al ciudadano. ¿Me sigue acompañando, Sous? Sí, cómo no. Vamos a una pequeña pausa y vamos a entrar a desgranar un poquito, ¿no?, el meollo de este país que por ahora no tiene el gobierno nacional, me parece, la noción de algunas cosas que están pegando muy fuerte contra la gente, contra el trabajador, ¿no?, particularmente, que está sintiendo muy fuerte, pero muy fuerte en serio, ¿no?, lo que estamos viviendo todos los días. Dale. Ya volvemos. Ahí está el control. Igual que yo. La Font se renueva para vos. Vení a disfrutar del auténtico sabor de nuestra oferta gastronómica. Deleítate del mejor café de granos recién molidos, acompañado por una excelente repostería artesanal. Te brindamos la mejor atención. Estamos en Independencia y Avellaneda, Marcos Paz, La Font. Hola, mi nombre es Patricia, trabajo en el Hogar Municipal de Ancianos hace 8 años y soy la cocinera de turno mañana. Librería y regalería El Faro, Sarmiento 1729. Librería cristiana, libros, Biblias, regalos. Librería y regalería El Faro. Carnicería de lo nuestro lo mejor. Carne de primera calidad, supremas hamburguesas, cortes de pollo, cerdo y achuras. Dentro del Super Chen, de lo nuestro lo mejor. En San Martín 455. A partir del 11 de abril vas a tener la posibilidad de disfrutar de los beneficios de la biodanza. Es un sistema de renovación orgánico a través de la música, el movimiento, el encuentro en grupos y la emoción. Nos libera del estrés, aumenta la autoestima y el sistema inmunológico. Armoniza y sana los vínculos. Aumenta las ganas de vivir. La primera clase es gratuita. Todos los miércoles a las 18 horas en el Cine Teatro Roma. Profesora Lili López. Biodanza en Marcos Paz.
actualidad política la tenés en Los Protagonistas, un programa de la televisión pública de Marcos Paz. Las opiniones de nuestro pueblo, con toda la información desde las distintas voces, con la conducción de Bernardo Effman. Los Protagonistas, todos los miércoles, en vivo, a las 6 de la tarde, por Canal 4, el canal de la gente. Hola. Continuamos dialogando con Maximiliano Sous, el flamante delegado de Defensa del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, aquí en Marcos Paz. Vamos a hablar un poquito del país que tenemos, ¿no? El país que se viene. ¿Cómo estás viendo el país, Sous? La verdad que estoy viendo el país en una forma triste, digamos. No pensé que... no pensé que iban a poder lograr quitar tantos derechos con tanto consenso social. Digamos, te digo la verdad, me sorprende todavía la clase media que no haya reaccionado y que no se den cuenta que están yendo por ellos, ¿no? Van por la clase media, y la clase media argentina es la que decide, es la que termina definiendo una elección acá en Argentina. Entonces, es la clase media, por esa clase media es la que se logra, es con la que Macri logra ser electo como presidente, y creo que es la misma culpa de un sector de esa misma clase media, que es no entender que están yendo por lo que prometieron que no irían, ¿no? Que es lo que ellos han obtenido y lo que ellos obtuvieron durante 12 años. Bueno, hace muy poquito quise ver de vuelta los spots de campaña, ¿no?, del macrismo, de Cambiemos, y no cumplieron absolutamente nada, hicieron todo lo contrario. Exacto. Uno sabía que iba a pasar eso, digo, cuando uno sabía o se daba que podía ganar Macri, uno conoce, ¿no? Son muchos años, ¿no?, de hacer, en mi caso, periodismo político, el que está en política también, pero hubo muchas fallas, por supuesto, además del otro lado, para que ganara Mauricio Macri, hubo no me cabe duda. una multiplicidad de factores que puede ser que haya gente que esté contenta con lo que esté haciendo, y haya gente que todavía... digamos, que todavía esté hasta creído, digamos, que era necesario lo que está haciendo. Exacto, que es necesario, que todo, digamos, que la quita de derechos, porque no son más ni más ni menos que derechos los que se le está quitando. Entonces, que esa quita de derechos era un sobrevalor de una vida que no teníamos que tener en muchos casos, y que está de acuerdo. Pero no creo que sea esa mayoría que lo llevó a ser presidente. Entonces, es decir, queda en la oposición crear esa mayoría, crear ese candidato que pueda llegar a dar esa alternativa política para poder ganar en el 2019, digamos, contra todo un aparato importante desde lo económico y desde lo mediático. Ya vamos a entrar un poquito en el PJ, pero a ver, siguiendo con la temática económica que estaba leyendo, somos el primer país en el mundo con la más alta tasa de interés. Es terrible, ¿no?, llegando casi al 74%, el cuarto país en el mundo con la mayor tasa de inflación. Y además con un endeudamiento que ese endeudamiento es histórico. Ningún gobierno, ni el gobierno militar, sin darle explicaciones absolutamente a nadie, se hizo desde lo económico lo que está haciendo este gobierno. Entonces, hay cosas que no la van a pagar ni nuestros nietos, porque en algún momento esa bola financiera va a dejar, digamos, de poder rodar. Cuando deje de rodar esa bola financiera a través de estas tasas altísimas de interés, estos capitales, además
esta descentralización económica que ha permitido que ingresen capitales y salgan al mismo día, que no tengan que rendir, que no tengan que liquidar las empresas también exportadoras los dólares acá en Argentina, que las ganancias de las empresas extranjeras que trabajan en este país, que puedan tranquilamente sacar el 100% de todas sus ganancias. Hubo una apertura desde lo económico muy dañino a nuestra economía. Sí, y las importaciones. Que ¿no? es increíble, por supuesto uno piensa, no, pues tenemos que ver cómo funciona Estados Unidos, cómo funciona Europa, cómo funciona Francia. Digamos, se les llega a ocurrir tomar una medida económica cualquier presidente de esos países, cualquier similar a la que tomó, y no dura ni 10 minutos, porque son muy proteccionistas, digamos. Un presidente como Donald Trump que es absolutamente proteccionista. En Europa me contaban que si alguien compra dólares, como estos sinvergüenza acá, esto que decimos mercado, que son 10 grupos y que lo mandan afuera, es corta la mano, digo, no puede estar, es imposible. Y además no podés comprar por 3 o 4 meses, no es que todos los días comprar como estos. Exacto. ¿no? Y exacto. todos los días lo mandás afuera. Exacto. No, y además con una política de subsidios que es general en todos lados. Claro, digamos, lo que han denostado acá como que era lo peor que nos podía llegar a pasar, es muy común porque es la herramienta del Estado para mantener economías regionales, para mantener servicios públicos, para mantener cuestiones elementales para la economía de un país, ferrocarriles, transporte público, alguna economía puntual. Hay países que subsidian en pérdida, pero pérdidas enormes, determinadas producciones para no necesitar de esa materia prima de otro país. Digamos, es toda una estrategia económica, comercial, que este país que este gobierno no... Está bien claro. No, era muy fácil bajar la inflación, como dijo Mauricio Macri, ¿no? O en campaña misma, si el dólar supera los 16 pesos, es un fracaso. No, tiene una protección mediática. Una protección mediática. Hubiera pasó, ya no pongo el gobierno de Cristina, con cualquier gobierno que no sea el palo de ellos, de los medios, de los mañetos, de los mitres, los hubieran, ¿no? Matado. No, es increíble, la verdad que es increíble, digamos, y además con un entretenimiento judicial, con el poder más arcaico y más antiguo y cuestionado de nuestro país, que es el poder judicial. Bueno, digamos. ellos tienen, me parece que la pieza número 1 de Cambiemos es Durán Barba, ¿no? Que es el Goebbels del nazismo. Desgraciadamente es así, es una cosa de locos. Y además, digo, se habla muy poco, hablamos de nación, y provincia me parece que tiene a una gobernadora, ¿no? Que es un lobo con piel de cordero. No sé cómo es lo mismo, para mí es lo mismo. Viene de un sector distinto al de Macri y al de su entorno, que esa es la alternativa que yo supongo que ellos manejan ante una posible hecatombe dentro de su gobierno, es realzar la figura. Vos fíjate que no sale, está todo planificado desde lo mediático, cuándo sale, cuándo no sale, qué dice, qué no dice, cómo se muestra, fotos, no sé si te acordás, hasta no hace muy poco, hasta no hace mucho salió con el hijo comiendo en McDonald's, digamos, está todo planificado, todo lo que hace, dice. Hay una película muy interesante, muy linda que vi en Netflix, que es La dictadura perfecta. Digamos, es como los medios de comunicación inciden en la opinión pública y muestran, digamos, situaciones que ellos quieren ver y cómo la mayoría de esa población compra y accede a lo que le quieren vender, ¿no? No digo que con esto, digamos, que sea toda la razón esta, lógicamente, estamos hablando de un país con una deuda externa también importante, digamos, que ya han acarreado ellos mismos también, con una pobreza estructural, con una desindustrialización, digamos, que es imposible revertir, con problemas estructurales que son difíciles y son imposibles que cualquier gobierno lo resuelva en un mandato, en 2 mandatos, en 3 mandatos. Son problemas que se desarrollan y que se van solucionando de a poco y a medida que los años pasen.
porque Argentina, como la mayoría, como Latinoamérica, fue políticamente creada de esa manera, ¿no? Siempre fue tierra de saqueo, fue tierra, digamos, de políticas económicas guiadas hacia esa situación, hacia dictaduras, lo que ahora digamos, lo que ahora no pueden realizar a través de dictaduras militares, lo hacen políticas económicas, me refiero, lo refieren a través de gobiernos, a través de mecanismos democráticos. Le hago una consulta y digo, hay un tema central en este gobierno, como usted muy bien decía recién, cómo maneja la cuestión judicial, ¿no? Porque por otra parte arrancó con el tema de los aportantes truchos, hoy simplemente parece que se la lleva a declarar a la contadora, cuando me parece que hay gente arriba, como gobernadora, que tendría que ir, y en contraposición está las fotocopias, sin que aparezcan los cuadernos, sin que aparezca el delito, y han llevado a declarar a Dios y María Santísima con el tema de arrepentidos, ¿no? Si vos decís que fulano fue el que te dio la plata, Mengueche también, yo qué sé, te largan, y si de repente decís, no, loco, yo, la verdad, acá no pasó nada, vamos adentro. Exacto. ¿No? Sí, hay un juego con terrible, la figura, ¿no? sí, hay un juego con la figura del arrepentido que más allá que después dicen que si no se llega a comprobar, se le aumenta la pena. La realidad es que está en libertad por decir cosas que él solo las sabe, y después si se intenta investigar lo que él dijo y lo que lo llevó a esa libertad, que puede llegar a tardar años y años y años y años, y después cuando ya mediáticamente esta causa no sirva, todos nos vamos a olvidar del cuaderno y del arrepentido y de todo lo que sucedió. Y sin embargo, en el medio sucedieron un montón de cosas, como por ejemplo gente detenida por solo un indicio o que alguien lo señale, ¿no? Te llevo a la cuestión más política. ¿Cómo ves al PJ hoy? La foto de estos cuadros fantásticos, Pichetto, Massa, Urtubey, ¿no? Por otro sector, bueno, los Moyano, Cristina, que parece que todas las encuestas indican como la que tiene mayor intención de voto, pero sola no alcanza. ¿Cómo es todo ese panorama? Y muy dividida la oposición. Está básicamente dividido en 3 tercios, ¿no? Un tercio el de Macri, un tercio de Cristina y un tercio de ese peronismo moderado, que algunos lo quieren llamar, pero sería Pichetto, un peronismo, ¿no?, sin Cristina. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, es viendo quizás esto se resuelve o puede llegar a ser en unas PASO, cosa que no creo que suceda. El tema que pasa en una general cuando vaya o Cristina o el candidato de este peronismo contra el candidato del PRO, ¿no? Digamos que se figure tanto rechazo entre las otras dos alternativas que termine beneficiando y termine nuevamente eligiéndose al candidato oficialista. Esa sería la única pena. Pero digo, los sectores como Massa, Pichetto, Urtubey al gobierno. Yo no sé si podría llamarlo funcionales. Son alternativas políticas, digamos, nadie puede ser sometido a la figura de otro, digamos, porque a otro tiene más votos que uno. Entonces, si yo digo, si yo me quiero presentar en una interna, candidato a intendente, y hay otro candidato que tiene más votos que yo y me dice, vos venís conmigo porque tenés más, porque yo tengo más votos, ¿y por qué a mí me sacan el derecho de poder participar? Porque vos decís, yo puedo diferir en determinadas cosas, en determinadas Ese fue el error del anterior Las PASO, de no permitir que haya una interna Randazzo-Cristina, por ejemplo. Sí, bueno, en ese momento fue el argumento también del sector de Randazzo, del movimiento Evita. Exacto, digamos, del querer participar, digamos, sin irse del espacio político, decir, no estamos de acuerdo con todo, más allá que reconocemos el liderazgo, reconocemos todo
todo lo bueno que se ha hecho, reconocemos. De todas formas, el país era distinto, estaba en otra situación también, o por lo menos no se visibilizaba tantas cosas. Pero lo sigo pensando igual que hace un año, lo sigo pensando ahora. El por qué no dar la oportunidad a otra línea interna, si a lo suman una interna se le gana fácilmente y después se terminan sumando. No sé, es una cuestión de por qué no se dio esa interna y se prefirió formar otro partido. Bueno, eso ya lo tiene que decidir, digamos, lo tiene que decir Unidad Ciudadana, que fue la que recién nombró al Movimiento Evita. ¿Cómo está el Movimiento Evita hoy? Hemos visto algunas movilizaciones, ¿no?, con el último paro y participando acá en Marcos Paz, sí. ¿no? El Movimiento Evita siempre estuvo desde el primer mes, digamos, que asume Macri, que empieza, digamos, a desmantelar en determinados aspectos al Estado, siempre, digamos, y a intentar desmantelar programas sociales. Fue la primera organización que salió en la protesta masiva, con una protesta social, fue el Movimiento Evita. ¿Por qué se mantuvieron muchísimos programas sociales? ¿Por qué se ampliaron otros? Es por esta, digamos, es por esta mecanismo de protesta que ha permanecido en el tiempo, nunca se dejó de hacer, pese a que algunos quizás de forma malintencionada intenten relacionar al Movimiento Evita con el gobierno nacional o provincial por la implementación de estos programas. Pero bueno, la alternativa es que le dice el mismo compañero que está en el mismo barrio de la persona que la está pasando mal, no le va a decir aguantá 2 años que volvemos, aguantá 3 años que volvemos. La respuesta se la tiene que dar de manera inmediata, porque mientras tanto los chicos necesitan comer, mientras tanto los chicos necesitan vestirse, necesitan tener un calzado, necesitan cosas puntuales desde lo social y desde lo económico, que evidentemente el Estado no está dispuesto a dársela si no hay una organización que luche por esos derechos. Indirectamente están ayudando tal vez a frenar el conflicto final de un gobierno que parece que está buscando eso. Si, digamos, si vos decís, volvemos a la original, si es funcional o no. No digo que es funcional, pero a ver, es cierto que vos decís, no me podés decir a un vecino, ¿no?, de la Villa Zabaleta que está pasando muy mal. Sí, pero no tiene para comer. Bueno, eso no lo podemos decir nosotros, que Claro, sentimos el dolor ajeno, claro. como propio, pero hay otros dirigentes de otras fuerzas políticas que quizá lo piensan, o quizá dicen eso, aprendan a votar, esperen 2 años, esperen 2 años que volvemos nosotros. Entonces, claro, mientras tanto, con un buen sueldo, con la heladera llena, cualquiera puede esperar. Hay gente que no puede esperar, porque al fin y al cabo termina esa situación de necesidad en un conflicto social, como vos decís, que deriva en situaciones de violencia, digamos, Igual digo, delictivas, de todo tipo, después vemos educacionales, de todo. Muy fuerte, porque este gobierno no va a tener ningún inconveniente en reprimir, lo ha demostrado ya, ¿no? Lo ha demostrado. ¿Crees, esos últimos minutitos, que si este gobierno no cambia, no llega o hay que adelantar las elecciones? Estamos en un año ya, ¿no? Sí. Octubre del año que viene. No, yo creo que yo creo que no va a ser necesario. Yo creo que tiene el colchón financiero para llegar. Sí. Ese colchón financiero asegurado por el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que está en perspectiva, porque tampoco, vos me decís, falta mucho, y no falta mucho tampoco, porque si en junio se presentan las listas, ya empiezan las campañas, y en agosto y octubre se termina votando, es decir, que estamos para junio estamos a 8 meses. ¿Les agarró un poquito el miedo viendo lo que puede suceder en Brasil para celebrar la unidad del PJ? Si no, tal vez uno podría pensar, ¿hay Macri para rato? Eso ya que, a ver, ¿qué es lo que, cómo se comporte la dirigencia política opositora? Yo creo igualmente, yo te vuelvo a repetir, el hecho de ir todos atrás de un candidato que mide más, digamos, yo preferiría puntualmente, digamos, o que se dirima o en unas PASO o en una general, no importa, pero en la general sí elegir
y tener presente qué dos proyectos hay, digamos. A lo sumo que se vote el menos malo, si es que uno no está de acuerdo con la persona que ganó. Por eso es lo que se le cuestiona a Del Caño, a la izquierda, que es tan opositora, digamos, al gobierno de Macri, que terminó ellos mismos fomentando la abstención del voto en la segunda vuelta de Macri y Scioli. Entonces, ellos sí abiertamente dijeron hay que abstenerse porque los dos son lo mismo. Los dos no son lo mismo. Y es lo mismo que si fuera Macri y Cristina, no son lo mismo los dos. Macri y Massa no son lo mismo los dos. Massa y Cristina no son lo mismo. Uno tiene que decidir, digamos, en base a la información que le llega. El tema es qué información le llega a cada uno. Digamos, cómo uno adquiere esa capacidad de análisis en base a la información que le llega. Muy cortito, reformulo un poquito esa pregunta y me voy un chiquito a Brasil, 2 minutos finales. ¿Te preocupa que muy cerquita pueda haber un presidente tan ultraderechista como Jair Bolsonaro, amante, ¿no?, de las dictaduras militares que ha pasado, misógeno, racista, xenófobo? Escucha las declaraciones, las cosas que ha dicho en diferentes entrevistas y la verdad que le da un poco de miedo, pero sí, es triste de cómo una sociedad que ha adquirido tantos derechos luego de gobiernos, digamos, que populares, el solo hecho de ese odio, porque lo que pasa en Argentina también pasó, digamos, está pasando en Brasil, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, tristeza como sociedad, quizás, en no entender los procesos. Y ahí también hacer una autocrítica de lo que faltó, tanto en Brasil como en Argentina, digamos. Hicieron muchísimas cosas, faltó muchísimo, pero faltó explicar también, se cometieron errores desde lo informativo y de la misma gente que llevaba adelante también determinadas cosas. Entonces, siempre es bueno reconocer que no todo estuvo bien, siempre es bueno reconocer que se pueden hacer las cosas mejor y siempre está bueno darle la esperanza a la gente que no se pudo llegar de que se va a llegar a esa gente. Entonces, eso se hace a través de una autocrítica y no decir que todo estaba perfecto o de que todo está perfecto. Maximiliano Sous, muchísimas gracias por acompañarnos, felicitaciones por la designación y toda la suerte del mundo en esta nueva tarea que emprende usted. Dale, gracias, te agradezco. Invitados a todos. Sí, cómo no. Invitar a todos aquellos, digamos, que, vuelvo a repetir, que se sientan vulnerados en algún derecho, digamos, que se presenten en la oficina que queda en Mariano Moreno y Centenario, enfrente de la plaza, enfrente de la vía. ¿Hay algún teléfono que se puedan comunicar? Teléfono, esta semana lo están colocando la línea fija e internet, es decir que estamos con un problema de sistema con La Plata. ¿Face más adelante? El Face es el de la Defensoría porque tiene publicidad única, digamos, es la publicidad que se hace desde la Defensoría de la provincia. Perfecto. Todas las actividades de cada delegación se suben allá y ellos con su equipo de prensa lo transmiten a través de la central. Ahí está, muchísimas gracias a vos. Ha pasado Maximiliano Sous. Nos encontramos la semana próxima, ¿no? Dentro de 7 días para ser los protagonistas. Vaya a saber con quién, aquí sentado para dialogar de todos estos temas que tanto nos apasionan, de los cuales el pueblo, usted, el vecino, el ciudadano de Mar Copás tiene todo el derecho de integrarse a cosa pública. Nos vemos dentro de una semana en los protagonistas.